Buen día, tengan todas y todos. A nombre de Alcaldes de México y del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, tengo el gusto de recibirles y darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual Compliance para personas políticamente expuestas. 3 panelistas expertos en estos temas nos llevarán de la mano en este recorrido sobre compliance para personas políticamente expuestas. Los 3 representan al despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, que ha sido pionero en México en materia de compliance para el sector público. Ellos son Jorge Martínez Ocampo, socio director del despacho. También estará con nosotros Marco Chávez Vaca, socio del despacho, y también Héctor Contreras, abogado senior del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Agradezco a los 3 su valiosa participación en este seminario virtual. Cada uno hará una presentación en su turno y al final de las 3 participaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público. Invito a nuestros amables asistentes a que envíen sus dudas usando el icono de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla y les pido que por favor indiquen su nombre, lugar de procedencia y para quién va dirigida. Hay una reforma constitucional del día 18 de junio del año 2008. Esta reforma constitucional conlleva un gran cambio en México respecto al sistema de justicia penal y se da origen a lo que conocemos como el sistema de justicia penal oral y acusatorio. Cuando nace este sistema de justicia penal oral y acusatorio, existe un régimen de excepción respecto a los delitos que contienen o que tienen estipulada prisión preventiva oficiosa. Cuando nace el sistema, nace excepcionalmente, efectivamente, como excepción. Y los delitos que contemplaba en aquel momento la Constitución, el artículo 19, eran secuestro, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y todos aquellos delitos cometidos con armas o explosivos. No armas de fuego necesariamente, podrían ser armas cortantes o punzocortantes. Posterior a ello, existe una incorporación de un delito que es muy grave desde el punto de vista social, que es el de trata de personas, en 3 modalidades: trata de personas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Posterior a ello, en 2019, viene una gran reforma del mismo artículo 19, en el cual conlleva incorporar delitos. Entre esos delitos encontramos un tipo penal que es muy amplio, que es el delito de corrupción a través del enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. El ejercicio abusivo de funciones es un tipo penal sumamente amplio que tiene un contexto que ni siquiera podemos delimitar, que es lo preocupante, que pudiera ser utilizado políticamente a través de grupos en el poder contra grupos antagónicos de todos los colores y pudiera generar un estado de indefensión y de inseguridad propiamente para las personas. Siempre un gusto compartir con Alcaldes de México, un gusto compartir con el equipo de Martínez Ocampo y Chávez Vaca, con Marco y con Jorge, que son unos expertos en la materia. Y bueno, pues sin dar más entrada a este tema, yo pediría si me pueden ayudar con la presentación. Nada más vean el índice de percepción de la corrupción. Vean en dónde está México. Estamos en el lugar 124, abajo de Kirguistán y arriba de y entre Kirguistán y Pakistán. O sea, Pakistán, que ha sido sometido a una guerra, que ha estado en los últimos años metidos en una guerra civil, que ha sido bombardeado, que es cuna del Talibán, que es cuna del terrorismo. Bueno, pues estamos en ese mismo nivel de corrupción. Lastimosamente, estamos por debajo de países como Colombia, Ecuador, Brasil, de donde vamos a ver un caso y hasta una serie ahorita más adelante, pero pues nada más imagínense que nos llevan 30 lugares adelante. Pasamos a la siguiente. Herramientas para la prevención. Por supuesto, necesitan un plan estratégico, desde que son candidatos o que van a tomar el cargo público hasta que lo van a dejar. Por supuesto, el tema de trámites y servicios dentro de su gestión es fundamental. El tema presupuestario es fundamental, porque el tema presupuestario es de donde vienen todos los temas de desviaciones de recursos, todos los temas de discrepancias en toda la parte de declaraciones hacia la federación, el tema de cumplimiento o compliance para el sector público, políticas y procesos. Esto es, hoy quien no tiene una política y un proceso definido para el ejercicio de sus funciones, pues tiene el riesgo de
lo que decía Marco, de no poder probar su inocencia, ¿no? Y por lo tanto es culpable. Unidad de cumplimiento. Hoy tenemos unidades de control interno, tenemos áreas de control interno, pero te dice Gafi que debe haber 3 líneas de defensa. El área operativa, que es, llamémosle, el área de negocio. La unidad de cumplimiento como segunda línea de defensa, que es un buffer, que es el que va a mediar y va a detectar preventivamente todas las anomalías que se pudiesen dar. Y, por supuesto, la tercera línea de defensa, que es la Contraloría Normativa, que pues ahí sí, cuando ya cae, debería de ser mucho más punitiva. La unidad de cumplimiento es mucho más corta. Sale. Transparencia, libros blancos, establecimiento de controles y procesos de obras públicas y, por supuesto, la certificación, que ya hemos visto que algunos municipios han accedido a ella. Pasamos a la siguiente. Las estrategias para la toma de decisiones, muy sencillo. Debe haber un gobierno corporativo, debe haber políticas y debe haber revisiones independientes. Para eso, en el despacho hemos creado si se dan cuenta, hay un abanico muy grande de posibilidades para que puedan ser imputadas por cualquier tipo de delito y más de los que ahora en estos tiempos se pueden tratar más. Para ello, como les comentaba, en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca hemos diseñado unos servicios especializados, en este caso para los candidatos, que son específicamente relacionados a la investigación patrimonial, legal y reputacional de cada uno de ellos. Todos, absolutamente todos los candidatos al día de hoy tienen que tener un diseño especial para que no incurran en ningún tipo de contingencia legal. Para ello también nosotros lo que realizamos en el despacho es un análisis en lo que es la cuestión de antecedentes de riesgos, por ejemplo, ver de dónde vienen los recursos, identificamos o tratamos de identificar en forma precisa y concreta los recursos de los cuales se les va a inyectar a todas y cada una de las campañas políticas que se pudieran o que se están a punto de iniciar. Diseñamos un plan estratégico y táctico en lo que es de la prevención y la contingencia que se pudiera dar en el desarrollo de una campaña. Creamos y coordinamos con todo el equipo de trabajo de los candidatos, como lo comentaba, con la única finalidad es de que se prevenga cualquier tipo de contingencia. Y no es necesario de que exista una investigación ya formal para que se contrate o se requiera de los servicios de un abogado. En relación a lo que es los servicios especializados para los gobiernos locales, pues hemos diseñado también programas de compliance, realizamos también un diseño de operaciones de unidades de cumplimiento, también lo que es un diseño de operación de gobierno corporativo, revisiones del ejercicio del presupuesto, brindamos una asesoría especializada para el desahogo de auditorías, realizamos y asesoramos en lo que es la auditorías preventivas, capacitamos a los funcionarios que tienen puestos claves en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, realizamos y brindamos una asesoría para una mejora de trámites y servicios de alto impacto en todos los municipios o gobiernos locales. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se vaya dando cuenta que ir a realizar un trámite resulta ser más ágil y evitar que siempre haya ¿cómo decirlo? Como se dice en palabras directas, quejas de la ciudadanía. Marco Chávez, Rafael Barajas te pregunta, de acuerdo al artículo 400 bis, en caso de desvío de recursos públicos, el enmascaramiento de estos se considera lavado de dinero automáticamente. ¿Por qué México no ha podido recuperar los recursos que otros gobiernos han retenido y son públicos? Bueno, yo creo que es una cuestión de cultura jurídica, porque el delito de lavado de dinero existe una unidad especializada, que es la UERIFAM, que está en CEIDO, que se dedica específicamente a combatir este delito. Sin embargo, al ser del índole federal, cuando las fiscalías estatales inician carpetas de investigación, a veces no derivan automáticamente la carpeta a la Fiscalía General de la República. Creo que es una cuestión de experticia. Sin embargo, este delito tiene mucho tiempo, entonces es una cuestión
de experticia por parte de las fiscalías estatales, que son muy buenas. Sin embargo, este delito deberían de remitir desde el principio las actuaciones por incompetencia a quien sí tiene la verdadera experticia y sobre todo la experiencia para llevar a cabo este tema. Yo creo que la respuesta ahí es una falta a lo mejor de cultura jurídica, porque si bien es cierto, ese enmascaramiento de los recursos que emanan de un hecho de corrupción, también hay que recordar una cosa: estos hechos de corrupción están incorporados al lavado de dinero a partir de esta reforma del 2019, es decir, que se hacen de prisión preventiva oficiosa y que además además de la detención de personas, existe el aseguramiento de recursos, de productos y de dinero como tal. Creo que le hace falta a lo mejor al Poder Judicial ser bien alimentado por parte de la Fiscalía al momento de formular su acusación y de soportar un poquito más esta acusación con más datos de prueba, medios de prueba y pruebas para que se desahoguen en el juicio oral como tal, para que puedan tener márgenes de sentencias ganadas a favor del Estado y en consecuencia recuperar estos activos, porque cuando hay sentencias absolutorias, hay ocasiones en que la misma sentencia del juez ordena la devolución de los bienes que se aseguraron. Entonces, ese sería el concepto. Te pregunta, ¿la Política Nacional Anticorrupción, en su caso, las de cada entidad federativa, debe considerar la figura de los PEPs, de las personas políticamente expuestas? ¿La PNA contribuye a enriquecer este contexto? Sí, por supuesto, sí contribuye. Voy a empezar por la segunda pregunta. Por supuesto, la Política Nacional Anticorrupción ayuda a reforzar este presupuesto, este concepto, porque es parte de los tratados internacionales, primero, y dos, es una incorporación ya a la política nacional y al modelo regulatorio antisoborno y anticorrupción de México. Por supuesto que ayuda, pero si ustedes me lo preguntan, oye, yo lo debo de incorporar como PEP, dentro del servicio público, pues ya lo están haciendo, ¿no? Ya son servidores públicos. Lo que faltaría posiblemente es que en sus áreas de recursos humanos, cuando llegue un exfuncionario público, pues tendrán que establecer una serie de medidas y análisis de qué pasó anteriormente en la vida pública de esta persona. Y por supuesto, tendrán que evaluar si a esta persona les conviene para efectos de que después no traiga un riesgo reputacional aparejado, ¿no? Es una figura viable para que se implemente dentro del sector público, pero sobre todo, véanlo así, es una figura que utiliza el sector privado para medirlos a ustedes como servidores públicos. Y por lo tanto, no están aislados de esa regulación, son parte de ella, nada más que ustedes son el sujeto de análisis. Entonces, está muy interesante, ¿no? El ver cómo pueden implementar esta figura de PEP dentro del sector público para efectos de ser analizados o de tener una cobertura adecuada dentro del sector privado. Kevin Contreras te pregunta, en el proceso electoral actual, ¿cuáles consideras que son los riesgos más altos en materia jurídica para las y los candidatos? Al día de hoy yo considero que los riesgos más altos es que exista una imputación o cualquier otro tipo de hecho con apariencia de delito que va encaminado o terminaría en lo que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso es por lo que nosotros insistimos y tenemos la visión en el despacho de que se prevenga. Para ello, obviamente prevenir significa indagar o investigar realmente quiénes son tus allegados, para que de esa forma se pueda prevenir cualquier tipo de contingencia, y más en estos tiempos electorales que van a estar en la lupa absolutamente todos los candidatos y además quienes van a salir de sus encargos. Muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión. Y pues con esto, damos por concluido este seminario virtual. Agradezco mucho a nuestros ponentes que, como ya decía, pues nos han llevado en esta sesión, nos han mostrado la importancia clave de cuidar el cumplimiento normativo en el ámbito personal e institucional. El objetivo es uno solo: prevenir y mitigar riesgos de corrupción y las graves implicaciones que estos tienen sobre los servidores públicos, sobre los candidatos y sobre los gobiernos.